Buenas tardes a todos los suscriptores de Proyección del Capital Humano y a los que asistieron en especial al desayuno que tuvimos hace días sobre la parte de previsión social. Estamos complementando la información a ustedes tal como lo prometimos. También vamos a hacer un desayuno más adelante, acorde a lo que ahorita vamos a escuchar, tanto en la parte fiscal que está con nosotros el contador Rafael Lima, que él es presidente del Instituto Fiscal Empresarial, ¿sí? Y asimismo el licenciado Jaime Valdés, quien es director general de la firma Valdés y Asociados, que son expertos en la parte del IMSS. Rafa, muchas gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra en esta parte de que nos des una breve explicación sobre todo esto que, bueno, el día de ayer, muy reciente, ya se presentó la reforma fiscal y que trae muchos elementos y acciones que afectan a lo que es la gestión de personas, y vemos también que hay otra serie de procesos también importantes que Jaime va a complementarnos en la materia de todo lo que es la parte de pensiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, hay que cumplir los plazos, los tiempos, ¿verdad? Y dicen que no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Y llegó en este caso la reforma, la iniciativa, y efectivamente es una reforma muy cuidada, realmente no se ha ventilado ante ningún medio, fueron muy cautelosos, ya desde la época del presidente Calderón lo hacían, a diferencia de Fox, que filtraba y todo el mundo se alocaba y empezaba a hacer comentarios. El presidente Calderón era muy cerrado, lo presentaba a la OCDE, lo aprobaba y después, a lo mejor un día antes se filtraba y el día que se presentaba, bueno, ya estaban más calmados. Ahora hubo mucha expectativa, demasiada creo yo, sobre lo que iba a ser esta reforma. Algunas cosas se ratifican, pero otras son verdaderas sorpresas fuertísimas. Bueno, y otras son consecuencia de los efectos internacionales. Ya tenemos una ley antilavado, que no es otra cosa más que una consecuencia del grupo Gafi, de este grupo de acción financiera internacional, que México forma parte y que no tenía cláusula anti-evasión, entonces, anti-evasión y lavado de dinero, y entonces, pues se hace una ley en ese sentido. Bueno, desde que los Estados Unidos y las potencias europeas entran en crisis, se empieza a analizar el porqué de la crisis. Todos sabemos que tiene que ver un poquito con el tema de las hipotecas, inmobiliario, y con una carga muy fuerte del tema pensionario. Pero también se ha hablado mucho de lo que se conoce como planeación fiscal agresiva o erosión de la base. De ahí que en Rusia está junto el grupo del G20, de hecho la semana pasada se volvió a juntar, ahora con otro tema, ¿verdad? Con el tema de Siria y Estados Unidos y sí, el espionaje a Peña Nieto, pero realmente el fondo es analizar algo que se llama BEPS, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que tiene que ver con aquellas prácticas de erosión de la base. En materia internacional no se conoce como planeación fiscal, sino como erosión de la base. Entonces, este grupo G20, al que fue Peña Nieto y todo esto, tiene que ver con las prácticas antielusivas, con un plan, ellos le llaman el Action Plan, que son 15 puntos para poder regular el tema de la transparencia internacional, el tema del antilavado y el tema de la fiscalidad internacional. Bueno, en México todavía hay una lucha, hay una discusión entre qué es estrictamente indispensable, y pues ha habido muchas tesis, mucha tinta, y va entre lo que está escrito y lo que no está escrito, y tenemos ahí algunas prácticas indeseadas por la Secretaría de Hacienda, como el manejo de cooperativas y alguna otra figura, pero realmente no estaba muy aterrizado, no quedaba muy claro. Entrábamos en materia fiscal, en materia civil, para poder tipificar algunas situaciones, inclusive en materia penal, para poder determinar algún tema ahí de delito de lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita. Bueno, pero ahora, a partir de este G20, que México forma parte,
pues empiezan a surgir compromisos internacionales y México, en particular todo el gabinete del presidente Peña, lo que es el señor Peña Nieto, Videgaray y sobre todo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, se han ido por adoptar estos BEPS como la Biblia, de tal suerte que vemos que el eje rector de la reforma fiscal se llama cláusula antielusiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo aquello que huela a planeación fiscal, pues va a ser detectado. Y si es una práctica fiscal que se conoce como práctica fiscal agresiva bajo el criterio mexicano, pues va a ser identifica y elimina. Es decir, si hay ahí algo que no me gustaba, como fue la cooperativa por el tema de previsión, pues realmente un análisis serio, ahí había algunas lagunas, algunas cosas que se permitían cierta interpretación, y un grupo de abogados y contadores lo interpretaron, eran contrarios a los intereses de la Secretaría de Hacienda, lo detectó y lo eliminó. O sea, ahí tuvimos el primer BEPS, ¿verdad? Ahora, pues hay algunas otras figuras, sociedades civiles, la esta de Mérida, la sociedad civil universal o la sociedad civil particular que da alimentos, que seguramente será detectada y será eliminada porque no les gusta. Y ahora vemos pues la reforma, ¿verdad? Esto congruente con la reforma a la ley del Seguro Social en su artículo 27, que naturalmente pues el tema de previsión social tiene que quedar muy claro porque también hay muchas salidas ahí de previsión social, como planes de retiro, como este tema del sindicato, o sea, varias prácticas que todo el mundo conocemos, hemos oído y que caen bajo el esquema BEPS. Entonces, para el tema de outsourcing y todo el tema de la subcontratación de personal, pues sí es un tema que hay que cuidar mucho los límites de previsión, porque ya existe esa cláusula de elusión que naturalmente va a dar un giro totalmente. Esto pues trae algunos temas. La Prodecom se pronunció Hacienda va por BEPS y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Prodecom, va en anti-BEPS. Entonces ya lo dijo bien Diana Bernal, la titular de la Procuraduría, que ella naturalmente sí está de acuerdo en la correcta contribución, sí está de acuerdo en la aplicación de la ley, pero sin excesos, porque repito, estas cláusulas antielusivas es todo aquello que se parezca, es más, parecería que va contrario a derecho. Por eso es que la titular de Prodecom pues nos habla de que se respeten los derechos humanos, porque ahora tenemos un problema y tal parece que se le olvida al presidente Calderón y a todo su grupo, ¿verdad? Que ahora tenemos este control difuso de la Constitución que tiene que ver con el tema de derechos humanos ante los organismos administrativos, y ahora sale esta ley que pues viene contrario. Todo parecería ser que la reforma fiscal viene a recaudar y no nos importa mucho. Hay que quitarle a los pobres, redistribuir el ingreso y dárselo a los que menos tienen, ¿verdad? Había algo de previsión social que nos sorprende, vemos algo de el control de la previsión social y bueno, lo que nos preocupa más en este momento es lo que no está escrito, ¿verdad? Los alcances y las interpretaciones que van a hacer. Ya tuvimos ahí un caso de cuentas congeladas, que cuando iniciaba el procedimiento, ¿no? Entonces decían, ¿sabes qué? Existe una posibilidad que el contribuyente se vaya, embargo de cuentas, embargo precautorio, pero ni te decían, ni tienes un crédito determinado, ni te estabas rehusando a una visita, ni tenías doble contabilidad, y ya, si a criterio del auditor era necesario una medida de este tipo porque no le contestabas el teléfono, porque un día fueron a notificarte y no estabas, o quedaste en entregarle un día una información y no se la entregaste, o sea, no por escrito, sino dicho de palabra, te congelaban la cuenta. Entonces eso es lo que nos preocupa, porque ha habido, y todo el mundo sabe que el congelamiento de cuentas ha pegado, y ha pegado durísimo. Ha pegado en pago el día 15, por ejemplo, a varias empresas. Entonces ya no tienes para pagar la cuota del Seguro Social o el Infonavit cuando te toca, y entonces ¿quién te repone? También no se habla mucho, pero también existe una responsabilidad del Estado, que también habría que analizar bastante bien esa responsabilidad del Estado, porque si causan daños tendríamos también ese derecho, ¿verdad? Y eso no se menciona mucho en la reforma. Otra cosa, la reforma, bueno, que se habló que iba a venir y no vino, fue el tema del IVA,
de verdad el IVA se mantiene exento para alimentos y medicinas, creo que eso es adecuado. Yo no creo la realidad y nunca he creído que gravar alimentos y medicinas iba a salvar al país, porque realmente no se consume. El mercado está muy dirigido, ¿no? Entonces habría que ver una canasta básica, pues siempre es impugnable, siempre es materia de amparo, porque nunca puedes decidir ese rango, ¿no? Tendría que haber algunos otros elementos. Lo que sí causó también, pues, entre gusto y angustia, es que eliminan el IETU, el impuesto empresarial de tasa única. Nos preocupa no porque lo quiten, en realidad creo que sí estaba haciendo daño, todo era un clamor popular eliminar este impuesto, pero el problema es que siempre lo han eliminado para una cosa peor. Recordemos cuando teníamos el impuesto al activo, ¿no? Y todo el mundo se quejaba del impuesto al activo de las empresas y que no nos querían y que no sé qué, ¿verdad? Y lo quitan y nos ponen el IETU y entonces uno empieza a darse cuenta que el impact no era tan malo, ¿no? O sea, realmente sí tenía ciertas cosas, pero analizándolo bien no era tan malo. Entonces hay que ver porque ahorita están los regímenes de transición, porque eliminan la reforma en otra de las otra de sus patas, la primera pata diríamos esta cláusula anti-ilusión BEPS, pero la otra pata se llama que elimina prácticamente todos los regímenes especiales, ¿verdad? Elimina lo que es la consolidación, que ese ya estaba muy platicado, pero elimina situaciones como las cajas de ahorro en cooperativas, que les pega, elimina el tema del transportistas, ahí tenemos todo un tema, ¿qué va a pasar con todos estos transportistas? Ya estaban medio golpeados por el IETU, tuvo que haber un decreto de facilidades, nos preocupan las marchas, ya vimos lo que pasó en el Distrito Federal ahora con los maestros, pero y vemos que en el norte del país, por el tema de los yaquis, están ahí, ¿no? Del agua, están ahí parados transportistas, y los transportistas, si gustan, sí nos cierran el país. Y alguna vez yo estuve en la Cámara de la industria del transporte y hablaban de esa parte, que ellos, si en ese momento el presidente Calderón no les daba facilidades para el IETU, ellos paralizaban el país. De hecho, el régimen de facilidades salió una noche antes de cuando ellos tenían previsto hacer un cierre total del país, de todas las vías de acceso. Entonces habría que analizar, yo no sé si el presidente Peña ya cabildeó esto, por lo que yo tengo en antecedente, ¿no? Hoy tuvimos una reunión previa a esta con ellos y estaban muy molestos porque no se les había considerado. También el tema de las escuelas, IVA que se da en escuelas, el régimen de pequeño contribuyente, se elimina el régimen de pequeño, lo cual pues no contribuían mucho, pero de alguna manera ya era una cantidad fija. Mucha gente abusó, la realidad de las cosas es que uno iba a, ¿cuántas veces no hemos ido a grandes cadenas restauranteras? ¿Verdad? Y vemos que eso están súper llenísimos y dices, por Dios, eso no puede, y pides un comprobante y es repeco, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes a toda la familia, ¿no? Ahí era como que la unión de la familia, porque sabemos el repeco está topado a 2 millones y naturalmente ellos generaban mucho más y ya eran repeco. Entonces, hay abusos, pero habría que analizar muy bien esto, como bien decía aquí Carlos, tendremos el desayuno y creo que analizaremos a profundidad el contenido, los alcances y los medios de defensa. Definitivamente tendrá que haber un medio de defensa, repito, sobre todo estas cláusulas anti-elusión que se están platicando. También se grabó algo de la bolsa, ahí hay que analizar un poquito porque el tema de dividendos, el tema de las ganancias en bolsa, bueno, era una cuestión operativa más que de otro tema, ¿no? Realmente, y habría que analizar porque México tiene tratados internacionales, entonces hay que ver qué tanto es un dividendo, qué tanto es una ganancia en enajenación y qué tanto es un interés. Ahí todavía el tema va a ser muy técnico para poder analizarlo. Y bueno, les decíamos, en el caso del IETU, habría que ver, analizar un poquito, realmente es muy poco el tiempo que nos dieron para esta presentación, pero sí hay que analizar muy detalladamente cuál es el impuesto mínimo alterno que sigue. Recordemos que el IMPAC, el IETU, el IDE son los llamados impuestos mínimos alternos, es decir, si tú pierdes tienes que pagar algo, es algo que nos debe de quedar. Ya esos tiempos que pasaban en que nadie pagaba nada, pues ya quedó en el olvido, eso nunca va a volver a pasar, siempre va a haber un impuesto mínimo alterno, que eso es algo que tenemos que tener muy claros todos los contribuyentes, tendrás que contribuir en algo, porque, repito, si has perdido.
Aún si has perdido, sí, claro, porque justamente esa era la combinación del YETU, ¿no? Oye, tengo pérdidas en renta, pero no en YETU, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues tendrías que pagar un mínimo. Lo que sucede es algo muy sencillo, o sea, que pierdas un año está bien, que pierdas dos está bien, pero que pierdas toda la vida y que nunca hayas pagado, pues eso es lo que como que no les queda claro. Entonces, inclusive en el tema de BEPS es algo que se hablaba, oye, a ver, vamos a analizar, porque el manejo este de las regalías, el manejo este de los dividendos, de los intereses, pues sí te lo voy a permitir, pero ahora sí como que preséntame un proyecto de inversión viable. No vas a estar toda la vida perdiendo y perdiendo, porque tú tienes que tener un ciclo económico para efecto de que empieces a generar. Te voy a apoyar en el arranque, pero va a llegar el momento que tienes que contribuir. El gran problema es que, o sea, hay contribuyentes que vemos toda la vida y entonces pues no pagan, entonces generan pérdida y demás. Los financieros era muy chistoso porque el financiero hablaba de un análisis horizontal y vertical, entonces se mete, empieza a analizar los costos de cierto producto y entonces dice, tienes tanta ganancia, te vas al gasto administrativo y lo conviertes en pérdida. Entonces, si ves el gasto y es un gasto pues que no está tan relacionado, no hay una justificación, entonces pues ahí es donde se ve claramente, un financiero rápidamente puede detectar dónde está la planeación fiscal y decirte, tú metiste un gasto de mantenimiento, tú metiste un gasto de publicidad, tú estás teniendo un gasto administrativo de tu matriz y ahí están llevando las utilidades, o sea, es detectable y es lo que no se vale, lo que no quiere la autoridad. Dice la autoridad, sí, me quitas ese gasto y aún así tienes pérdida, te la voy a creer. Porque, por ejemplo, el YETU tenía eso, o sea, estos gastos, págalos, ¿verdad? Y entonces te lo hago deducible, pero si tienes gastos en exceso, de dónde salieron o cómo salieron, entonces hay que tener muy claro, ¿no? O sea, si un negocio, ¿no? Dicen algunos, colegas, ¿verdad? Negocio que no deja para el pago de impuestos no es negocio. Entonces, o sea, si no pueden llegar a eso, algo está fallando. Tus líneas de financiamiento están mal, tu programa de trabajo está mal y tú no vas a poder aguantar porque tienes un capital limitado. Va a llegar el momento en que te lo acabaste y entonces o pides prestado o te dedicas a otra cosa porque ese negocio no te va a funcionar. Entonces, es lo que BEPS, por ejemplo, va a traer. Ahora, Rafa, algo que es importante y que en el desayuno lo comentábamos en torno a la parte de previsión social, ¿sí? Y que está latente la parte de la ley en Cámara de Senadores, ¿sí? ¿Cómo lo percibes? Que Jaime también, pues yo creo que nos va a complementar en esto de que hubo en pensiones, pero tú qué percibes en esto de lo que ahorita también nos comentabas, ¿no? Del 27, del posible cambio, 32, etcétera. ¿Cómo tú lo visualizas y cómo crees que vaya a impactar en la parte fiscal? Pues mira, nosotros pensamos que sí va a pasar realmente, si están pasando estas, es más, inclusive creemos que el detenerlo un poquito fue para efecto de hacer un cambio fiscal, ¿no? Y que entre de manera fiscal, porque no es tanto social, ¿no? Realmente es un impacto en las cuotas y yo creo que definitivamente, pues mira, lo platicábamos la otra ocasión en que más o menos nosotros estimamos que puede pegar hasta en un 20% y realmente el problema es esa combinación que van a tener seguridad social, fiscal, por los criterios. Realmente cuando todos sabemos que dentro del 27 pues son las excepciones, ¿no? O sea, aquellas remuneraciones que tiene el trabajador y que por diferentes circunstancias, en particular por la ley y por el enfoque del propio gobierno, ha dejado no integrantes de salario. Hay algunas que son muy claras, el tema de la despensa, el tema del fondo de ahorro, pues bueno, queda muy claro, pero las reglas fiscales que las regulan son complicadas. Entonces, el primer efecto que yo te digo es, todo el artículo 27, como lo traen en el proyecto, te regula a un salario mínimo. Entonces, una persona que tenga despensa, fondo de ahorro y aparte, por ejemplo, premios, pues ya la sacaste, ya va a integrar. En definitiva, porque lo que te dice la ley fiscal del artículo 109 es que va a poder ser
como previsión social exenta hasta un salario mínimo. Ahí te da una reglita medio rara, ¿verdad? Que la previsión social más el salario no debe de exceder de 7 veces el salario mínimo, y que la diferencia es lo que quedaría exento, pero realmente el resumen, y después de ver la ley y el reglamento y tantos años de tradición, se resume a un salario mínimo. Entonces, tendrías como no integrante de salario un salario mínimo mensual. Eso quiere decir que todo aquello que tú remuneres a un trabajador, si tu estrategia fue no apoyarlo, sino la estrategia del plan de previsión o el plan de nómina es a ver cuánto es tu salario, vamos a ver cómo te lo quito por previsión, pues ahora es, vamos a tener que replantear los conceptos de previsión porque pues tendremos un mes. El 109 en el antepenúltimo párrafo es muy importante, creo que para todos los radioescuchas y la gente que nos está viendo, porque naturalmente hay como que hay un escape, ¿no? El 109 me dice que hay algunos conceptos no topados. En particular nos habla del fondo de ahorro y de aquello que se tiene por contrato colectivo. Sobre todo en ciertos casos de retiro. Entonces es importante, yo he escuchado, fíjate, eso es tan importante que yo he escuchado ahorita que las centrales obreras están acercando con sus empresas para, por ejemplo, renombrar, ¿verdad? En lugar de tener premio de puntualidad y asistencia, ya están pensando en otra remuneración, en otra alternativa de negociación, para que cuando entre la ley no afecte. Es que tú imagínate, el pagador, el agente de nómina, el día 1 de enero, bueno, 2 de enero que entren, normalmente hay un aumento por el aumento al salario mínimo y demás, y aquí, en lugar de tener el aumento, van a tener un descuento hasta del 20% puede ser, porque realmente entonces en lugar de tener más, van a tener menos por el efecto de la cuota, simplemente por integración. Entonces, y traes un problema administrativo serio. ¿Por qué? Porque tus sistemas clásicos, el NOI, el COI, el de ASPE, el que tengan, el PeopleSoft, el propio RP que quieras, todos están acotados, desarrollados al sistema que tenemos ahora en la ley, y entonces ahora vas a tener que tener una actualización del software o comprar otra versión del software para ahora volverlo a tomar a los límites. Te decía, por ejemplo, un control en horas extras. Pues, ¿verdad? Ahorita, pues tenemos que tener las 3 horas diarias, 3 veces a la semana, y bueno, como que lo tienes controlado. Pero ahora, la ley de renta en el 109, ¿qué te dice? Ok, ¿cuánto gana? ¿Más de un salario mínimo o menos de un salario mínimo? Si gana más de un salario mínimo, vas a tener exento hasta 5 veces, hasta el equivalente de 5 veces o 5 días a la semana de salarios mínimos. Entonces ahora tienes que tener la regla 3-3 y la de los 5. Entonces ya empieza a complicarse. De por sí era difícil la regla de los 3x3, ahora imagínate tener el tope para los 5 veces salario mínimo. El premio de puntualidad y premio de asistencia, pues totalmente grabado, te olvidas de ese 10%. El tema de despensa, digo, todo lo que se llame previsión social, excepto fondo de ahorro, tienes que sumar y ver cuánto es al mes. Excede de un salario mínimo mensual, todo lo demás integrante. Entonces, pues sí son reglas que afectan operativa, administrativamente y en el reembolso a las personas. Yo creo que realmente las centrales obreras no sé qué están esperando, pero yo creo que debe haber un posicionamiento mucho más fuerte que los maestros. Y yo creo que tampoco, y los maestros no han entendido también esta reforma, porque si no, esto junto con la petrolera vienen cambios, yo creo que en todas las áreas durísimas. Muy bien. Ok. Jaime.